¿Cuántos entienden el misterio, el secreto que el Eterno nos está revelando en el día de hoy? Es una bendición lo que el Santo, bendito sea, está enseñándonos hoy en esta parashá. Hemos visto un sinnúmero de datos, de informaciones que el Eterno nos está dando en esta mañana de Shabbat para entender el verdadero propósito, la verdadera intención de las cosas sagradas. Es impresionante cómo mientras leíamos la porción podíamos ver cómo Hashem especifica a Moisés que las cosas se hicieran como él le estaba ordenando. Dice el texto: y los hijos de Israel hicieron todo como lo había ordenado Hashem a Moisés. Eso es interesantísimo. Y dice el texto también: y Moisés hizo todo lo que el Eterno le había ordenado hacer. Esa frase hoy en día tiene un importantísimo sentido profético y de aplicación personal para nuestras vidas. Porque en primer lugar nos lleva a preguntarnos, a interrogarnos, a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Estamos nosotros haciendo las cosas conforme nos ha ordenado el Eterno? ¿Estamos nosotros como individuos de manera particular e individual haciendo las cosas como Hashem nos ha ordenado? ¿Está la humanidad, el ser humano, haciendo las cosas conforme a como Dios ha ordenado? Porque en aproximadamente 1500 años, la humanidad, el ser humano, la religión, ha establecido sistemas, ideologías, pensamientos, filosofías que supuestamente obedecen a lo establecido por Dios para los seres humanos. Sin embargo, esos establecimientos no se encuentran en las Escrituras. Incluso esos establecimientos se divorcian, se apartan de las Escrituras. Esos establecimientos han desarrollado un nuevo pensamiento extra bíblico, fuera de la Biblia, fuera del entendimiento primigenio, el entendimiento original que Hashem le entregó a Moisés y que todos los demás profetas que vinieron después de Moisés hasta llegar a Yeshua, el gran profeta, el gran Mesías, cumplieron. Y posterior a Yeshua, los seguidores de Yeshua, todavía hasta el año 100 y algo, cumplían a cabalidad con lo que Dios, Hashem, el Dios de Israel, el amigo de Abraham, les había establecido hacer. Entonces, cumplir con lo que Dios ha ordenado no es desarrollar un pensamiento filosófico sobre la vida religiosa, sobre la vida espiritual o sobre la vida de las demás personas. Hacer lo que Dios ha dicho no tiene absolutamente nada que ver con manipular la voluntad del ser humano. No tiene absolutamente nada que ver con que un ser humano haga lo que otro quiere que él haga. Ni que un ser humano sea visto como un objeto para aprovecharse de él y sacarle beneficios al ser humano. Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios establece, es cumplir con su palabra, es cumplir con sus mandamientos de manera íntegra. Hemos visto en la lectura de esta parashá de esta semana
cómo el capítulo 39 y el capítulo 40 específicamente de Éxodo que leímos hace el énfasis de todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Eso hizo. No se desvió Moisés ni a derecha ni a izquierda. Moisés tuvo el cuidado de trazar bien la palabra de Dios legítimamente. No movió su corazón a la avaricia viendo que estaban trabajando el oro, trabajando piedras preciosas, trabajando vestiduras hermosas. Su corazón no se llenó de avaricia, no se llenó de vanagloria para tener pretensiones personales, para salir detrás en pos de asegurar su futuro, de asegurar el futuro de su familia, de asegurar el futuro de sus hijos, sino que fue cuidadoso en cumplir la palabra de Dios, honrando todo lo que Dios le dijo y poniendo en marcha y ejecutando todo el plan de la voluntad divina a través de la elaboración de cada uno de los utensilios del templo y de la vestidura sagrada del sumo sacerdote. Que cuando leímos nos dimos cuenta que independientemente de que las religiones modernas de hoy en día le prohíben a sus feligreses la utilización de oro, la utilización de prendas, la utilización de piedras preciosas y de un buen ornato físico, de una buena apariencia física, la Torá, Dios le dice a Moisés que basado en la elaboración de utensilios de oro y piedras preciosas, desarrollara la vestidura del sumo sacerdote, del Cohen Hagadol. Vimos como detalle por detalle la vestidura del sumo sacerdote está llena de oro y de piedras preciosas costosísimas. Pero eso ni siquiera es para la avaricia o la elocuencia de ese hombre, para que ese hombre se dejara emborrachar, embriagar de la megalomanía y se sintiera ser el ministro de Dios, exclusivo, a quien hay que honrar y obedecer y respetar. Mientras se va desarrollando la vestimenta del sumo sacerdote, podemos notar la humildad de Aarón, que ni siquiera se escucha a Aarón hablar en ningún momento del contexto, ni presumir, ni tener ninguna presunción de grandeza, cuando está siendo vestido de esplendor y gloria para honrar a Dios. Los seres humanos, y principalmente los que hemos abrazado el camino de la espiritualidad y el camino de la religión, tenemos que entender que la honra y el honor que nosotros podemos experimentar en esta tierra no es para nosotros, es para Dios. Que la calidad que nosotros demos en nuestro servicio es para el Eterno, no es para nosotros, no es para ningún tipo de persona en particular. No importa la posición que tengamos, no importa el crecimiento personal que tengamos, el conocimiento que tengamos o el desconocimiento que tengamos. No importa el acontecimiento que estemos atravesando en la vida, que estemos experimentando en la vida. Lo importante de todo eso es entender, es saber que es para honrar al Eterno. Aarón está siendo vestido conjuntamente con sus hijos, con gloria y esplendor, con oro por todas partes de su ropa. Incluso hasta las campanitas que estaban en los flecos de la vestidura fueron elaboradas de oro. En la ropa de Aarón, en la época, nosotros pudiéramos estar hablando de aproximadamente $10,000 o más en ropa. Pero eso no le hace a Aarón un tipo arrogante, no le hace a Aarón un tipo inaccesible. Vemos que incluso la gente se acercaba a Aarón
hablaba con él, le buscaba, porque era un hombre asequible. Hoy en día tenemos personas que, entre comillas, se hacen ser llamados ministros y hay que hacer citas para reunirse con ellos. Hay que esperar que ellos puedan, que ellos tengan tiempo para poder escucharles, para poder hablar con ellos. Hay que pagar tickets incluso para irlos a ver a algunos sitios. Sin embargo, este hombre que está siendo ordenado al ministerio por Dios a través de Moisés, es un hombre asequible. Es un hombre que está ahí para la gente. Y pensando eso de Aarón, lo podemos ver también en Yeshua, nuestro Mesías. La capacidad de acceso que tenía para la gente. La gente venía detrás de Yeshua a escucharle hablar. Y Yeshua, en el caso de Yeshua, no ostentaba ningún tipo de riquezas. Al contrario, en alguna ocasión dice Yeshua de él mismo: yo no tengo ni siquiera dónde poner mi cabeza. Pero la gente lo seguía, la gente lo oprimía en el camino de tantas que eran. Y estaban ávidos por escuchar las palabras que salían de la boca de Yeshua, porque sabían que había más honor y más calidad en los dichos salidos de la boca por el Espíritu que de las habladurías del liderazgo que se había corrompido. Y hoy en día hace falta un liderazgo íntegro, un liderazgo accesible, un liderazgo humilde, un liderazgo que por más conocimiento que tenga, que por más esplendor que tenga, que por más posición que tenga, el más humilde tenga acceso a él como si fuera más grande que él. Porque el que se humilla será engrandecido. Porque el hombre que está en el ministerio debe de entender que ese ministerio no es de él. Que él está haciendo una labor divinamente ordenada para él. Que él está en una posición que es muy frágil. Que si se equivoca, otro le va a sustituir. El individuo que quiere servirle al Dios del cielo en esta generación tiene que entender que quien tiene el verdadero valor es el Dios que él le sirve y no él que es el servidor. Tiene que saber que es un siervo. Tiene que entender que es un siervo inútil. No puede seguir existiendo arrogancia en medio de nosotros. Los que sirven a Dios, los que dicen servir a Dios, no pueden por ninguna manera, de ninguna manera, creerse ser algo. Creerse ser algo. Tenemos el testimonio del apóstol Pablo que nos dice: con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es el Mashiach que vive en mí. Aarón murió a su ego, murió a su propia personalidad. Incluso él es mayor que Moisés. Él es el hermano mayor y él está sujeto a las ordenanzas que Dios le está dando a Moisés, y él está cumpliendo al dedillo todo lo que Hashem le dice a Moisés que tiene que hacer y que haga con Aarón. No vemos a Aarón interrumpiéndole y diciéndole: espérate, manito, yo soy mayor que tú y el primogénito tiene un doble honor. No, él está en silencio, dejando que el espíritu de la profecía fluya sobre él. Y él está íntegramente humilde ante la posición de gloria en la que está siendo depositado, en la que está siendo puesto. El valor de la vestimenta que tiene Aarón no es para cuantificar la elegancia de su vestimenta, es para demostrar el valor que tiene la función ministerial que él va a ejercer. Nosotros tenemos que saber que cumplir un ministerio es un alto honor.
con tan solo el hecho de estar cumpliendo un ministerio, de estar llevando a cabo una función ministerial, cualquiera que sea, estamos bajo una gran honra, bajo un gran honor, y eso no puede ser pisoteado. Que el Eterno nos libre de pisotear esa gracia. Y nos impactó en la lectura de este Shabbat el ver cómo valora la Torá, cómo valora Dios el oro. Cómo la Torá ratifica múltiples veces, en múltiples ocasiones, el oro como uno de los instrumentos más importantes en la elaboración de la ropa de Aarón y del santuario donde se va a oficiar a Dios. No me imagino yo hoy en día un grupo pentecostal donde el altar en donde van a oficiar, Dios le mande a levantarlo en oro puro, donde para ellos las prendas, los accesorios son del diablo y son pecado. Sin embargo, el esplendor y la gloria del lugar y del oficiante que Dios ha levantado, lo dignifica, lo marca, lo distingue utilizando el oro y las piedras preciosas. Es tiempo de salir de los tabúes. Es tiempo de regresar a la senda antigua verdadera, donde las prendas, el oro, dignifican al ministro, dignifican al Dios que el ministro sirve. El lugar donde se exalta el nombre de Dios se dignifica, se engrandece. No podemos rebajar a la divinidad al nivel de la pobreza y de la humildad falsa, fingida, que profesan muchos. Tenemos que elevar el servicio al Eterno, dándole las cosas y haciendo las cosas con calidad, con valor, entendiendo que a quien le estamos sirviendo es al Rey Supremo, al Rey de todas las cosas. Y una de las cosas que demuestran el poderío de un rey, precisamente, es las riquezas valoradas por el oro. La capacidad de acceder al oro que tiene un rey define el esplendor que él tiene. Por lo tanto, el servicio genuino a Dios está relacionado con el oro. Por esa razón, cuando el Mesías Yeshua nació en Jerusalén, los profetas descendientes de la escuela de Daniel que vinieron de Babilonia, que Daniel le había dejado la herencia de él al Mesías cuando naciera y había dado las indicaciones astrológicas de qué configuración astral se daría en el momento que el Mesías llegaría. Fueron a llevarles presentes y dentro de esos presentes había oro, reconociendo que el rey de Israel, de la casa de David, había nacido. Había nacido. ¿Sí? Y por esa valoración que tienen estas piedras preciosas y estos minerales, los apóstoles les dicen a un individuo que estaba pidiendo delante de la puerta del templo: no tenemos plata ni oro, o sea, no tenemos lo que más valor tiene en la vida material, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, levántate. En el nombre de Yeshua, levántate. Y yo quiero decirte a ti que me escuchas en esta tarde, que en esta generación no tenemos tanto acceso al oro y la plata para darle la calidad que Dios se merece en nuestro servicio. Pero hemos recibido
algo de mucho más valor que el oro, y son los méritos de Yeshua como Mesías. Y por los méritos de Yeshua que hacen posible que nosotros podamos ministrarle al Eterno en esta generación, tenemos que hacerlo con calidad, no con pretensiones, no con arrogancia, no con rivalidades, no con envidias, no con críticas y murmuraciones, con calidad y con poder y poder de Dios. Los celos, las pretensiones, las rivalidades, las envidias, los chismes, las persecuciones, son muestra de debilidad de carácter y son muestra de que el Mesías no ha nacido en el interior del individuo. El individuo que se mantiene con una mente reprobada, pensando mal del otro, pensando en perjudicar al otro, criticando al otro, pendiente a la vida del otro, pendiente a lo que el otro se pone, a lo que el otro hizo, a lo que el otro dijo, no ha crecido el Mesías en su vida. No es una nueva criatura. No han pasado las cosas viejas porque mantiene su vana manera de vivir, mantiene su estructura de comportamiento igualita. El Espíritu Santo no ha podido trabajar en él porque él no da paso, no da camino, no le da entrada al Espíritu para que transforme y renueve su vida. No tiene la humildad de Aarón de ser vestido con esplendor. Nosotros hemos sido vestidos con el Espíritu de Dios para que nos dignifique y hemos recibido el alma del Mashiach para purificarnos, para santificarnos y restaurar nuestra relación con la divinidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que honrar ese llamado divino. Nosotros tenemos que dignificar al Dios que servimos con nuestras acciones, con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Este es un tiempo en la historia trascendental, porque nosotros nos encontramos en un limbo profético, donde no se sabe qué fue ni qué será. No se sabe qué fue porque la gente ha inventado un sinnúmero de cosas que cree que hoy tienen valor. Y no se sabe qué será porque esas mismas cosas que fueron creadas son las que van marcando las pautas de la gente. Y solamente las vírgenes sensatas que tengan aceites en sus lámparas, o sea, que se estén llenando del Espíritu de noche y día, pendientes a cuando llegue el novio, serán los que van a poder entender los tiempos proféticos que estamos viviendo y el estado en el que nos encontramos actualmente como humanidad. Es Bezalel quien tiene el llamado de Dios para edificar las ropas esplendorosas del sacerdote y también los utensilios del templo. Porque no son todas las personas que tienen la capacidad de discernir la calidad gloriosa de la honra que es servirle al Dios del cielo, al Dios altísimo. Por eso no son todos los que trabajan con doble honor. Por eso no son todos los que pueden entender el misterio de la profecía. Porque para servirle al Eterno hay que saber que dignificar el servicio es lo principal. Muchas personas sirven al Eterno para beneficiarse a sí mismos. Está escrito, dice Rav Shaul, hay muchos que sirven al Mesías por contienda o por vanagloria. En esta generación más que nunca, muchas personas sirven a Dios por vanagloria, por gloriarse a sí mismo. Le gusta que los llamen por títulos. Le gusta que los reconozcan, que lo escolten. Tienen escuderos, tienen choferes, tienen un gran esplendor humano. Pero no tienen la esencia de la verdad de la Torá. No tienen la esencia de el valor del ministerio y a quién es que se le está ministrando. El servicio a Dios no es cualquier cosa. El servicio y el que sirve al Eterno no es cualquier cosa.
No es como yo pienso, no es como yo creo, no es como yo aprendí, es como Él dice, como está escrito. Y Moisés hizo todas las cosas como Dios le mandó. Esa es la clave. Esa es la clave. Bendito sea el Eterno. Esa es la clave. Y vemos, hay una similitud, decíamos cuando leíamos, entre el episodio en donde Salomón presenta el templo al Eterno y le hacen un listado de todas las cosas que él había solicitado para hacer. En el caso de Salomón, en el libro de Reyes, y también creo que se repite en el libro de Crónicas, a Salomón le muestran todas las cosas y él se queda inquieto y dice, no, es que falta algo. Y le hacen una lista, usted pidió esto. Y al final, cuando ya todo quedó registrado, dice que descendió la gloria del Eterno. Y en el pasaje final de la lectura de hoy, del libro de Shemot, de Éxodo, precisamente aparece algo similar. A Moisés le dan un listado de todos los utensilios, le trajeron todo. Ya estaba todo hecho, desde la ropa del sacerdote hasta absolutamente todos los utensilios del templo. Y cuando se contabilizó todo, dice que una nube espesa, me gusta ese pasaje, dice una nube espesa se posó en el lugar, en el tabernáculo, y nadie podía ni entrar ni salir. Y de día estaba la nube espesa y de noche había fuego. Nadie podía entrar ni salir, y termina diciendo el pasaje, que es lo más importante para comentar ahora, y todos los hijos de Israel la vieron. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día usted va a un culto cualquiera, principalmente pentecostés, y una de las cosas que tú escuchas vociferar permanentemente es que la gloria de Dios está aquí o que Dios está aquí. Nadie ve nada, nadie siente nada, pero se arma un alboroto. Nadie puede decir con sus ojos abiertos, míralo ahí donde está, él o aquí. Aquí está la gloria de Dios, aquí hay un ángel. Parecen personas con una gran imaginación que dicen ver cosas que nadie ve, que son producto de su imaginación y producto de desarrollar un personaje. La mayoría de la gente ha desarrollado un personaje religioso, pero eso tiene una conducta en la iglesia y una conducta fuera de la iglesia. Es un personaje religioso, una máscara. Nosotros usamos máscaras sociales. En el trabajo se comporta de una forma, en la escuela se comporta de una forma, en la casa se comporta de una forma, con los amigos de otra forma, etc. Entonces, en la iglesia la gente tiene un comportamiento que no es el mismo comportamiento que tiene en su casa. ¿Entiendes? De soltero la gente tiene un comportamiento, cuando se casa tiene otro comportamiento. Y a veces entre las mismas parejas se dicen, pues yo no conocía eso de ti. Pero cuando éramos novios tú no hacías eso. Porque la gente vive detrás de una careta, se oculta detrás de una careta. Y ese desconocimiento ha llevado a muchos grupos a crear estructuras de ideas y pensamientos peligrosos que le cierran la puerta de la salvación a la gente. Que si no siente tal cosa, que si no tiene tal cosa, que si no hace tal cosa, entonces se va a perder, se va para el infierno, etcétera, etcétera. Creando una dicotomía en la religión, en la espiritualidad, en el camino de la vida para la gente. Terrible, que no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel
pudo ver la nube con sus ojos. No fue solo Moisés. No es como en muchas religiones que el líder dice que vio una visión, que un ángel le habló, que lo vio. Y solamente fue a él o a ella, delante de todos los hijos de Israel. La nube se posó delante del Mishkan. Delante de todos los hijos de Israel, la gloria de Dios descendió en el tiempo de Salomón. Delante de todos los hijos de Israel, Dios entregó los mandamientos a Moisés en la montaña donde había fuego, relámpagos, truenos, sonido de shofar. No es una revelación escondida, no es una revelación oculta, como aquel tipo que pone una iglesia en una marquesina porque ayer Dios le habló a él solo, escondido en un monte, y le dijo que él era pastor. Si Dios te habló y te dijo que era pastor, ¿por qué Dios no te habla y te dice que los mandamientos hay que cumplirlos? Si Él ha dicho que esos mandamientos son perpetuos, no pueden ser violados, no pueden ser transgredidos. Entonces tenemos que prestar mucha atención a las cosas espirituales que la gente dice experimentar, porque esas experiencias tienen que ir acompañadas de la Torá, tienen que ir acompañadas de la buena estructura del pensamiento bíblico. Si no se ajusta al pensamiento bíblico, si no se ajusta a la experiencia vivida de los profetas de Israel, no es de Dios. No es de Dios. Incluso la Torá nos da detalles. Dice la Torá, si viene un soñador de sueño o un profeta y te dice, así y así dice Hashem, y se cumple. Pero luego te dice, subamos al monte y adoremos a un Dios que tú no conoces, mátalo. Ahí mismo tienes que matarlo porque es un falso profeta. Entonces nadie te puede decir a ti, yo soy un profeta de Dios, y decirte que la ley de Dios está abolida. Eso es un falso profeta. Los cristianos hablan mucho de la apostasía. La apostasía es el cristianismo. La apostasía es todo aquel que no guarda la ley, que no guarda la Torá. Eso es apostasía. La apostasía no está dentro del cristianismo. La apostasía es el cristianismo. Todo movimiento que no mantenga la observancia de la ley como una prioridad para la vida eterna está en la apostasía, está en la herejía. Es un minín, un hereje, es un apocoros, un apóstata. No se rige por la palabra de Hashem. Entonces, esa frase que leímos hoy, que aparece varias veces, todo lo que dijo el Eterno lo hizo Moisés, eso es vital. Eso es vital, eso es importantísimo. Eso pone al descubierto las intenciones de los que transgreden la Torá. Hay una frase importantísima en los dichos de Yeshua cuando él dice, en aquel día muchos me dirán, maestro, maestro, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre curamos enfermos. Y él dice, yo nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. Esa frase, malditos, que traduce algunos textos en español, es transgresores de la Torá, gente sin ley, también se puede traducir. Son gente sin ley, que hablan de Dios, que pueden hacer incluso hasta milagros, pero que tú hagas milagros no significa que Dios está contigo. Moisés hizo milagros delante del faraón y los siervos del faraón hicieron milagros también y no estaban con Dios. Gente sin ley, gente que no sabe honrar el ministerio sagrado, porque el ministerio sagrado se honra conforme a lo establecido por la Torá, no por Roma, no por el concilio de Nicea, no por el concilio de Atanastasio, no por el concilio de Trenton, no por el concilio de Constantinopla, por la Torá de Moisés.
por la Torá que salió de la boca de Yeshua, por la interpretación de Pablo y los apóstoles después de Yeshua. Ese es el camino. Esa es la ruta crítica que Dios ha trazado para nosotros. Y está escrito en la parashá de esta semana. En el capítulo 38, que tomamos en consideración algunos versículos. En el capítulo 38 vimos algo interesante. Verso 22 dice algo muy interesante que no quiero pasar por alto. Y dice: y Bezalel, hijo de Uris, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Hashem mandó a Moisés. Eso es interesantísimo. Quizás la gente lee eso y lo ha leído en otras ocasiones y lo pasa por alto. Pero eso hay que ubicarnos en el contexto que se da ese versículo. Eso hay que ubicarlo en el contexto que es dado. ¿Quién es Bezalel? Bezalel es hijo de Uri, que es de la tribu de Judá. Y esa es la persona a la que Dios le dice a Moisés cuando va a hacer el tabernáculo: mira, yo tomé a Bezalel, hijo de Uri, y puse en él el Espíritu Santo con estos dones de sabiduría, de entendimiento, dones de artífice para hacer toda obra preciosa, etc. Él está capacitado para esa obra del tabernáculo. Y todos los utensilios, él es que lo va a hacer, porque él le puse el Espíritu para hacer eso. Y este pasaje entonces dice que él era, dice dos cosas importantes. Dice, él era de la tribu de Judá y él hizo todo conforme a lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué tú ves ahí? El Mesías, para que sea Mesías, tiene que tener esas dos cualidades que tiene Bezalel. Tiene que ser de la tribu de Judá y tiene que hacer todo lo que Dios le dice a Moisés. Por eso vemos que en la historia de Yeshua pasan dos cosas importantes. Una, Matillahu, conocido en el cristianismo como San Mateo, Matillahu Halevi, Matillahu el levita, dice: Sefer Toldot Yahushua, libro de la familia de Yeshua, hijo de David, porque David es de la tribu de Judá. Y se espera que el Mesías sea hijo de la tribu de Judá. Cuando hacemos una exégesis al texto de la genealogía de Yeshua como Mesías, tanto en Mateo como en Lucas, nos damos cuenta que de la única forma que Yeshua puede ser de la tribu de Judá y cumplir ese requisito es si Yeshua es hijo de José. Porque es José y no Miriam quien desciende de la tribu de Judá, de la casa de David. Miriam, por su parte, desciende de la tribu de Leví. Por eso es prima de Elisheba, y Yeshua es primo de Juan el Bautista, Juan el Inmersor, que son de la tribu de Leví, de parte materna. Pero de parte paterna, la tribu de Judá está en Joseph, que es hijo de David, es descendiente de David.
Entonces, número 1, el Mesías tiene que ser de la tribu de Judá, no de ninguna otra tribu. Y número 2, el Mesías tiene que hacer todo lo que Dios le dijo a Moisés. Por eso, en el mismo libro de Mateo, dice, cuando Yeshua fue tentado por el Satán, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Satán le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Yeshua le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? Yeshua le está citando la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Después en las demás tentaciones le cita los salmos. Cuando se encuentra con unos discípulos en el camino, le dice, escudriñen las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Ellos dicen, nos abrió las escrituras, y desde Moisés hasta los profetas. Cuando Yeshua enseñó, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua enseñó, no existían las cartas de Pablo. Cuando Yeshua enseñó, no existía el libro de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo. Yeshua enseñó de la Torá, vivió la Torá, hizo lo que la ley decía sobre él mismo. Moisés dijo, Dios ciertamente los va a visitar y él levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Escúchenlo a él. Por eso algunos discípulos dijeron, ese es aquel profeta del que habló Moisés. Él, Yeshua. Esas dos cualidades estaban escondidas en la parashá de esta semana. La tribu de Judá y todo lo que ordenó Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué aparece eso en la vida del tipo que hizo los utensilios para el Mishkan? ¿Por qué? Porque eso es una señal mesiánica para el futuro. Ahí hay una señal mesiánica escondida para el futuro. Y Moisés tenía que hacer todo como le dijo el Eterno, porque Moisés lo que estaba era replicando una imagen que le fue mostrada a él de una condición y lugar donde solamente el Mesías puede entrar y que solamente el Mesías traerá a este mundo. Por eso Dios le dice, sé cuidadoso de hacerlo todo como se te muestra en la señal, en la visión, perdón. Porque es una sombra profética de acontecimientos mesiánicos. Y ese esplendor en la vestimenta de Aarón es el esplendor de dignidad que tiene el Mesías y que iba a tener el Mesías posteriormente. Porque el honor no estaba en la ropa, estaba en la función ministerial. Por eso Yeshua muere sin ropa. Porque no es en la ropa que está el honor, es en la función ministerial. Es en el que Él derrama su alma ahí en el madero. Por eso rasgaron su vestidura. Porque no es que tuviera oro, que tuviera amatista, que tuviera azul, púrpura y carmesí. Es la dignidad de la función ministerial. Es la dignidad de la función que va a ejercer ese hombre. Esa dignidad, por eso la Torah dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, porque no es la ropa, es la dignidad que tú tienes. Es la honra de poder servirle a Dios. Y cuando se pierde la honra, te sientes desnudo y buscas cubrirte con cosas externas.
Pero Yeshua en el madero no pidió que lo cubrieran. Se quedó con sus brazos abiertos esperando que todo aquel que reconozca la dignidad de su ministerio venga a él. Y él lo espera con los brazos abiertos para introducirlo hacia el Padre. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que la función ministerial del Mesías nos acerca al Padre. Así como la función ministerial de Aarón acercaba al pueblo de Israel a Hashem en el desierto. Este desierto espiritual de la vida que estamos viviendo, solamente podemos ser acercados a Dios a través del ministerio del Mesías. No es la ropa, es el ministerio. No importa que los griegos, los romanos lo hayan vestido como un romano. No importa que los romanos lo hayan elevado al panteón de los romanos y lo hayan convertido en un dios. No es la ropa, es la función del ministerio. Es el llamado que tiene. Es la unción del santo que está sobre él. Ese es el camino al Padre. Ese es el camino. Tenemos que reconocer, que entender cuál es el valor que tiene los méritos del Mesías Yeshua para nosotros en cuanto a Dios. Tenemos que entender cuál es el valor que tiene el mérito de guardar, de observar la Torá, que es el mapa con el que Dios construyó el universo. Y cuando nosotros cumplimos la Torá, estamos convirtiéndonos en co-creadores con Él. Porque estamos reconstruyendo el mundo a través de la observancia de los mandamientos. Y cuando observamos Shabbat, cuando guardamos Shabbat, lo que nosotros estamos haciendo es construyendo el mundo venidero que va a descender en este mundo. Las calles de oro, el mar de cristal, están escondidas en el Shabbat, que es el único día de la semana que tiene nombre. Los otros días no tienen nombre porque ha sido dignificado por el Eterno. Dios no cambió el Shabbat por el domingo. Fue Constantino que lo cambió. Dios no declaró nula la ley y ahora es por gracia. Fue la iglesia que lo cambió. Hay un librito que se llama Verdades sobre el Sábado en PDF, búsquelo para que usted lea y vea cómo ellos mismos, la misma iglesia, testifica. El día de reposo es el sábado, pero nosotros, la iglesia, lo cambiamos. Nosotros lo cambiamos. No Dios, no nosotros. Entonces tú quieres cambiar tus vestiduras dignas de oro, púrpura, carmesí, de esmeraldas, de topacio, de zafiro, por higueras, por hojas que se secan, por hojaracas que son llevadas por el viento solano. ¿O tú quieres ser dignificado, con honores, posicionado en una buena posición, fundamentado en la roca que es Yeshua, abrazado a la verdad que es en Yeshua por medio de la Torá? Como está escrito, el que me ama, que guarde mis mandamientos. ¿Tú quieres mostrar que amas a Dios, que amas a su Mesías? Shomer Bisbot, guarda los mandamientos. Porque el que no guarda los mandamientos no ama a Dios, no honra a Dios. No tiene posibilidad de entrar al mundo venidero. Yeshua dijo estas palabras a personas que no estaban guardando la Torá, que estaban guardando una tradición. Le dijo, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. ¿Quiénes son esos?
los que no tenían ley y que entendieron la importancia de la ley y abrazaron la fe de Abraham, que fue justificado por la fe. ¿Pero cuál? ¿La fe en qué? ¿La fe en qué? Santiago te lo responde. Santiago te dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Porque la fe, la palabra emuná, que viene de fidelidad, es obedecer. La fe está ligada al mandamiento, como está escrito, la fe sin obra está muerta. Abraham creyó a Dios, pero él obró en base a esa fe. Cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, tenía fe en Dios, tenía fe que Dios se lo iba a resucitar, pero él fue y lo entregó. Él no dijo, como yo tengo fe y es por gracia, yo no me voy a levantar temprano en la mañana y voy a llevarlo y lo voy a subir allá, porque es por gracia. No. Él tomó al asno, tomó al muchacho con él, tomó el cuchillo, la leña y subió para la montaña. Y ahí demostró su fe. Cuando levantó el cuchillo, tenía a su hijo amarrado y el ángel del Eterno le dijo, stop. Y no le hagas eso al muchacho, porque ahora yo sé que tú me temes. Es ahora, no antes cuando creía, es ahora cuando oraste. No era antes en la gracia, es ahora en la Torá. Es ahora en la Torá. No era antes cuando tú celebrabas Halloween, San Valentín, no. Es ahora cuando tú guardas el Shabbat y guardas las fiestas bíblicas. Es ahora que yo sé que me temes. It's now. Ahora. Tú me temes ahora, no antes. Cuando creías que era por gracia. Es ahora cuando tú guardas el Shabbat desde el viernes. Es ahora cuando tú celebras Pesaj y no comes levadura. Es ahora cuando tú celebras Shavuot, Sukkot, Purim. Es ahora, no antes. Porque antes tú eras llevado por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar actúan con astucia. Pero nosotros crecemos en aquel que es la cabeza. Yeshua es su nombre. Shabbat Shalom. Que el Eterno, que es bueno, bendiga nuestras vidas en este Shabbat. Y que esta palabra de la Torá que ha salido hoy de nuestra boca sea buena para la edificación de todos los oyentes. Shabbat Shalom.